Bendiciones, amada iglesia. En esta mañana quiero hablarles de una iglesia poderosa en Cristo, de una iglesia poderosa en Dios, de una iglesia determinada a conquistar cada centímetro, cada metro, cada kilómetro de esta nación. Una iglesia determinada a provocar cambios en nuestra nación y en nuestras vidas. El título de la predicación en esta mañana: una iglesia que avanza. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Y leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. La voluntad de Dios ha sido siempre el avance de su iglesia, porque es el medio a través del cual se extiende el reino de los cielos aquí en la tierra. Avanzar siempre hacia adelante en la obra del Señor es una necesidad imperiosa para la iglesia, porque es la respuesta de Dios para una sociedad en crisis, confusa y sumida en el pecado. Y esta predicación nace en mi corazón a través de un sueño que me dio el Señor. Una noche, después de orar, el Señor me reveló en un sueño cómo la iglesia debe de avanzar. Me reveló que la iglesia no puede detenerse y permanecer en un lugar estancada, pasiva ni distraída. El Señor me revela en un sueño un gran pizarrón, y vi una mano con un marcador que colocaba punto A, punto B, y trazaba una línea, y me desperté. Comencé a meditar en esa palabra. Señor, punto A al punto B. Y escuchando las predicaciones de nuestro padre espiritual y de nuestra madre espiritual, él hablaba a la iglesia la semana pasada del crecimiento que Dios quiere para la iglesia. Y nuestra madre predicaba anteriormente una iglesia victoriosa. Y el Señor me reveló en ese sueño que la iglesia que está en crecimiento, para poder llegar a la victoria, tiene que ir del punto A al punto B. Tiene que avanzar del crecimiento a la victoria, del crecimiento a la conquista, del crecimiento a obtener las promesas de Dios. Y allí se me reveló en mi corazón una iglesia que avanza. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Los discípulos, después de haber pasado 3 años con el Maestro, con Jesús, recibiendo sus enseñanzas, recibiendo sus instrucciones, recibiendo sus clases de discipulado, un día el Señor tenía que partir para cumplir con el propósito divino de Dios, y le dice, y dice el libro de Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Ya habían sido instruidos, ya habían sido enseñados, habían sido formados, habían sido preparados
el Señor le encomendó la misión de salir, de avanzar, de extenderse a conquistar toda nación, toda lengua, todo pueblo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos salieron, pero dice la Escritura que Dios estaba con ellos, Dios los ayudaba y confirmaba la palabra de la predicación del evangelio con las señales que le seguían. Dios respaldaba siempre a su iglesia. Dios respalda siempre a su pueblo, a sus hijos. Y la iglesia en este tiempo está llamada a representar a Jesús, a ser esa luz en medio de las tinieblas. La iglesia está llamada a ser el instrumento de Dios para traer salvación y vida eterna a través de la predicación del evangelio. La iglesia está llamada a manifestar el poder de Dios en la tierra, a deshacer las obras del diablo, a atender a una humanidad necesitada de Dios. La iglesia está llamada a llevar esos principios, esos valores éticos, morales, espirituales. La iglesia está llamada a ser de influencia para afectar a una sociedad mundial, para impactar naciones, pueblos y gobiernos. Gloria a Dios. Por eso no podemos detenernos, no podemos permanecer indiferentes ante este llamado, no podemos estancarnos. Debemos avanzar siempre, sin negociar nuestros principios, sin negociar nuestros valores, sin negociar nuestra fe. Debemos avanzar sin doblegarnos ante ningún sistema humano y terrenal. Debemos avanzar sin distracciones, enfocados en la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Debemos avanzar. Debemos avanzar. Conversaba con una persona, no recuerdo ahora mismo quién era, y le decía, según las estadísticas, en Venezuela, el 80% de los habitantes en Venezuela, el 80%, escuche, son cristianos católicos. El 80%. El 12% somos cristianos evangélicos. Un 1% es testigo de Jehová. Un 1%, escuche, un 1% ateo. Y yo decía, Señor, ¿por qué si habemos tantos cristianos en Venezuela, estamos viviendo como vivimos? ¿Por qué si habemos tantos hombres y mujeres de Dios en este país, estamos pasando por la situación que estamos pasando? Y el Señor me hablaba a mi espíritu y me decía, porque están estancados, están distraídos, están desenfocados, hicieron alianzas, concesiones con el mundo, comprometieron su integridad con el sistema. Y cuando usted tiene un compromiso y una alianza con alguien, no puede avanzar. Usted está sujeto a todo lo que diga la institución, la persona, la familia, la iglesia con que hizo la alianza. Yo decía, si somos tantos, somos muchísimos cristianos, un 1% ateo. Y pensaba en el pasaje de Mateo, capítulo 5, versículo 15, que dice, ninguno, escuche bien, ninguno que enciende una lámpara
ninguno que enciende una luz la esconde debajo del almud o la mete debajo de la mesa, sino que la pone sobre el candelero, la pone en un lugar visible para el que entre a aquel lugar le resplandezca la luz de Cristo. Pero nosotros hemos ocultado esa luz. Pero Dios hoy está llamando a la iglesia a ser una luz que brille en medio de las tinieblas. El Señor está llamando a un pueblo a ser luz del mundo y sal de la tierra. Una iglesia que avanza es aquella que obedece la voluntad de Dios. Busquemos Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 18 al 23. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La relación de Dios con nosotros está basada en la obediencia. Si deseamos tener una buena relación con Dios, debemos obedecer. Cualquier cosa que intentemos hacer para Dios que no envuelva obediencia será solo un ritual vacío, porque no se trata de hacer lo que tú quieres, sino como el Señor te lo dijo. No podemos decir que amamos a Dios, no podemos decir que servimos a Dios si no somos obedientes a su palabra, porque nuestra relación con Dios se basa en la obediencia, en la obediencia. Y muchas veces tenemos que renunciar a nuestros deseos. Muchas veces tenemos que renunciar a nuestro yo. Muchas veces tenemos que renunciar a aquello que nos agrada más que hacer la voluntad de Dios. Porque cuesta hacer la voluntad de Dios. Si cuesta, nadie me va a decir que es fácil, porque cuesta obedecer. Pero debemos siempre estar claros que Dios bendice la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muchas veces el concepto que tenemos de nosotros mismos nos lleva a no obedecer a Dios. Saúl, rey.
creyó que podía pasar sobre las instrucciones que Dios le dio a través del profeta Samuel. Soy rey, puedo tomar mis propias decisiones. Perdono a Agag, rey de Amalek, y me traigo lo mejor del botín. Cuando Dios le había dado unas instrucciones completamente contrarias. Le dijo: elimina, extermina al pueblo con su rey y todo lo que tenga relación con ese gobierno. Extermínalo. Pero él decidió traer cosas pensando que agradarían a Dios. Nosotros a veces hacemos cosas pensando que agradamos al Señor. Y no vemos respuesta de Dios. Señor, pero ¿por qué no veo la respuesta si te estoy sirviendo? Sí, pero como tú quieres, como tú consideras, como tú crees, no como yo te dije. Y por eso no vemos las bendiciones de Dios. Porque ese concepto de nosotros nos lleva a no obedecer a Dios. Cuando el creyente, la iglesia, vive en obediencia a la voluntad de Dios, avanza confiadamente, dispuesto a soportar las vicisitudes que se le presenten, resueltos a alcanzar las promesas del Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30, 9 y 10. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces vendrán las bendiciones. Cuando te vuelvas para oír la voz de Jehová tu Dios, cuando pongas por obra todos y cada uno de los mandamientos que Él te dejó, todas y cada una de las instrucciones que Él te ha dado, todas y cada una de las órdenes que Él te ha dado, allí vendrá la bendición de Jehová. La obediencia es una actitud que tenemos que aprender. La iglesia debe de aprender obediencia. Y la Biblia nos da instrucciones claras en cuanto a cómo debemos obedecer a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos proporciona un ejemplo perfecto de sumisión al Padre. Busquemos en nuestra Biblia Lucas 22. Lucas capítulo 22. Versículo 40 al 42. Está Jesús orando en el Getsemaní. Y dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús estaba dispuesto a avanzar con el propósito de Dios. Jesús estaba dispuesto a salvar a la humanidad.
Jesús estaba dispuesto a renunciar a él mismo con tal de agradar al Padre, siendo obediente. Y mire lo que trajo ese acto de obediencia. Trajo salvación y vida eterna para usted y para mí, para todo aquel que cree. He ahí la importancia de la obediencia. La obediencia trae vida, la obediencia trae paz, la obediencia trae como consecuencia salvación. Y dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 8, que él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He ahí un ejemplo perfecto de obediencia, de sumisión, de renuncia, de entrega, de negación. Jesús, Él es nuestro mayor ejemplo de obediencia para la iglesia. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Jesús? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Una iglesia que avanza es aquella que persevera en la oración. Hechos 4:31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. La oración abre la puerta a lo sobrenatural. La oración permite un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Los cielos se abren, ocurren milagros, maravillas, prodigios y bendiciones vienen a nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? El que ora comienza a visionar con lo que desea. Porque mi oración genera en mi mente una imagen de lo que estoy creyendo. Esa imagen me convence de lo que estoy viendo naturalmente puede ser cambiado, puede ser transformado. Con poco tiempo en los caminos del Señor, un 28 de marzo del 2006, pasé aquí a este altar. Un martes de oración, pasé a este altar. Bajo el control del Espíritu Santo. Recibí a Cristo ese día martes. Cuando llegué a esta iglesia, por este pasillo, tomé asiento, me postré a llorar en ese lugar. Solo escuchaba un estruendo. Escuchaba un panal de abejas, muchas abejas. Oh, oh, oh. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Una iglesia orando. El Señor me estaba sacando, como sacó a su pueblo de la esclavitud, como sacó a su pueblo con mano poderosa y extendida hacia una tierra donde fluye leche y miel. Así mismo estaba haciendo conmigo de manera espiritual. Pero me sobrevino a causa de la oración. Me sobrevino a causa de la intercesión. Por eso una iglesia que avanza debe orar. Debe orar fervientemente, debe orar de manera sobrenatural para que las cosas comiencen a ocurrir, para que los milagros comiencen a evidenciarse, para que la gloria de Dios comience a manifestarse en su vida.
Debemos orar. El que ora visiona. No creo que algún creyente ore de manera automática, de manera religiosa, rezar. Cuando oramos, visionamos. Padre, en el nombre de Jesús, una mañana, un sábado allí para salir a evangelizar. Señor, envía ángeles, Señor, a Toro Muerto. Envía ángeles, Señor, ángeles con espadas, Señor, encendida, decapitando todo espíritu inmundo. Y comenzó de mi boca a salir un humo espeso. Y mientras declaraba, Señor, ángeles, esa nube espesa, ese humo, fue transformándose, convirtiéndose en ángeles. Y veía ángeles enormes, con espadas y una soga. Agarraba y ataban a los demonios, manadas de demonios en la soga. Y lo llevaban preso y lo llevaban cautivo. Pero estaba visionando lo que iba a suceder en ese lugar. Estaba haciendo una imagen en mi mente de lo que Dios estaba haciendo. Y partiendo de esas imágenes, comencé a ver en el Espíritu cómo salía de mi boca. Cómo la oración tiene poder. La oración tiene el poder de cambiar eventos. La oración tiene el poder de cambiar circunstancias. La oración tiene poder de cambiar vidas. No podemos soltar a este país en oración. Queremos que este país cambie, debemos orar. Queremos salir de esta crisis, debemos orar. Queremos que nuestros hijos sean transformados, debemos orar. No sueltes tu oración, porque una iglesia que avanza, ora fervientemente hasta que vea el propósito de Dios cumplido en su vida, en su país. ¿Estás orando para ser sanado? Pues eventualmente vas a ser sanado. ¿Estás orando para que este país cambie? Pues eventualmente será transformado. ¿Estás orando por tu familia para que sean salvas? Pues van a ser salvos. Van a ser salvos en el nombre de Jesús. Quien ora logra cambios sobrenaturales. La oración es la columna vertebral de la iglesia. La oración es como el oxígeno a los pulmones. No podemos vivir espiritualmente sin oración. No podemos mantener un ministerio sin oración. No podemos servir a Dios sin oración. Porque los apóstoles estaban reunidos, estaban orando, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que ora persistentemente, una iglesia que avanza, ora persistentemente sin caer en desánimo, teniendo la confianza en que Dios, pase lo que pase y veas lo que veas, Dios va a responder. Dios va a responder. Yo creo que vienen días de gloria para este país. Porque lo estamos orando. Estamos orando para que la gloria de Dios venga a nuestra nación. Para que el Espíritu Santo nos visite. Y no solo nos visite, sino que nos llene, se quede, habite y viva en nuestro país. Estamos orando para eso. Lucas, capítulo 18. Jesús siempre hablaba a sus discípulos acerca de la necesidad de orar
siempre. Y en Lucas 18:1 también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molestosa, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará el Señor en responder? ¿Acaso no hará Dios justicia? ¿Acaso no oirá a Dios nuestra oración por este país? ¿Se tardará Dios en responder? La respuesta de Dios viene para esta nación. La respuesta de Dios viene para esta nación. Una iglesia que ora, atrae al Espíritu Santo. Atrae al Espíritu Santo. No podemos vivir, amados, sin la presencia del Espíritu Santo. Me sentí gozoso, alegre, honrado de que el Espíritu Santo de Dios haya ministrado a mi vida. Y así como de pronto estoy seguro que esa palabra fortaleció su vida, fortaleció la mía. Porque di gracias por ser instrumento de Dios para bendecir a otros. La iglesia que avanza ora fervientemente para ser de bendición a otros. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Una iglesia que avanza es aquella que depende absolutamente del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es una necesidad en la vida del creyente. Él es la fuente del poder de Dios y la garantía de la iglesia para continuar avanzando con el propósito divino del Señor. Hechos capítulo 2, 1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Jesús empodera a su iglesia. Jesús dota de poder a su iglesia, dota al creyente de un conjunto de dones y herramientas espirituales para aumentar sus fortalezas,
para mejorar sus capacidades, para aumentar su potencial con el objetivo de mejorar, maximizar su nivel espiritual, su condición espiritual. Dios empodera a su iglesia para cumplir con la obra del Señor. No podemos salir a predicar, no podemos salir a evangelizar, no podemos hacer discípulos sin la presencia del Espíritu Santo. Imposible amar a una persona sin la llenura del Espíritu Santo. Imposible abrazar a un indigente si el Espíritu Santo no está en usted. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo. Para mí es muy fácil amar a mi esposa y amar a mis hijos. Muy fácil. Para mí es fácil amar a mis hermanos naturales, ser condescendiente y tener misericordia de ellos. Así su conducta no sea la apropiada, la adecuada o la que uno espera. Pero qué difícil es amar a otro fuera de tu entorno familiar, fuera de tu núcleo familiar. Es difícil. Es difícil amar a otra persona que no es nada tuyo. Es difícil amar a un desconocido. Es difícil amar a un delincuente. Es difícil amar a una persona que usted sabe que está haciendo algo que va en contra de su bienestar. Es muy difícil. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, esa capacidad de amar, esa capacidad de amar a los nuestros, diría yo básica, de amar a los nuestros, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, esa capacidad de amar se expande, se extiende, se hace más amplia, aumenta el radio de acción. Dice Jesús desde el 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sin el Espíritu Santo, la iglesia puede perder su conexión con Dios y llegar a convertirse en una institución religiosa seca, vacía, sin sustancia, al punto de perder su esencia y propósito. No podemos desconectarnos del Espíritu Santo. No podemos dejar a un lado al Espíritu Santo. No podemos convencer a nadie. No podemos cambiar a nadie con nuestra habilidad, con nuestro conocimiento, con nuestra astucia. Necesitamos al Espíritu Santo. Lo he dicho en repetidas oportunidades. Me hablaban, me predicaban, me aconsejaban. Mi esposa, todos los días. La Biblia, mi abuela, una Biblia enorme. Parecía el libro gordo de Petete. Mi abuela, y siéntate, y lee, y dale, y dale. Pero un día, pensando en hacer cosas que no agradan a Dios. Un día planeando. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir, voy a venir. Un día vino sobre mí. Cayó sobre mí
el Espíritu Santo. Y comencé a llorar, comencé a temblar, comencé a sentirme culpable. Y desde ese instante mi vida cambió, mi vida fue transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia no debe perder su conexión con el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, Él es el que convence de justicia y Él es el que convence de juicio. Él es el que tiene el control de este servicio. Es el Espíritu Santo. Yo puedo subir aquí confiado en mi habilidad, en mi conocimiento, y seguro estoy que fracasaría. Una vez allá, antes de subir, oro: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no permita que yo suba allá. Yo te necesito tu Espíritu Santo. Necesito que tu Espíritu Santo ministre conforme a la necesidad de cada vida. Necesito que tu Espíritu Santo hable al corazón de las personas. Necesito que tu Espíritu Santo cambie situaciones, quebrante cadenas, pudra todo yugo. Necesito que tu Espíritu Santo traiga sanidad, traiga liberación en medio de la palabra, en medio de la predicación, porque yo no puedo hacerlo, porque yo estoy limitado para eso. Pero el Espíritu Santo de Dios tiene poder para cambiar la vida de las personas en el nombre de Jesús. No podemos desconectarnos del Espíritu Santo. Debemos convertirnos en una iglesia llena del poder del Espíritu Santo para luchar efectivamente contra Satanás y sus demonios. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para liberar al cautivo, para deshacer las obras del diablo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para avanzar, para deshacer las mentiras, el engaño, las maquinaciones del enemigo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. La Biblia dice en el libro de Marcos 3:27 que ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Porque cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene uno mayor y le vence, le quita el botín y le quita las armas en que él confiaba y reparte todo el botín. ¿Y eso lo hago yo? No lo hago yo. Eso lo hace el Espíritu Santo en mí, a través del poder que Él me delegó para hacer la obra de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia, no hay nada más peligroso y temido por el infierno que una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14, 16: yo voy a rogar al Padre y Él le va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Escucha esta promesa: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él hizo una promesa. Pero dice Lucas 11:13 que si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida, a quienes lo pidan. Él dijo: yo me voy a rogar al Padre para que le dé otro consolador. Pero dice que nosotros siendo malos sabemos premiar a nuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre que es bueno nos dará el Espíritu Santo, pero a quienes lo pidan,
a quienes los pidamos. La iglesia debe pedir al Espíritu Santo. La iglesia debe clamar por la llenura del Espíritu Santo. La iglesia debe pedir que el Espíritu Santo se manifieste en todos los servicios, en todos los cultos, en la oración, en el culto de jóvenes, en el evangelismo, en Maranata juvenil, en Maranata infantil, en todo y cada uno de los servicios de la iglesia. Debemos pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que avanza es aquella que se mueve en fe. La fe es la fuerza divina más poderosa del universo. Dios creó en este universo dos dimensiones, la natural y la sobrenatural. La fe es el único medio para manifestar lo visible de lo invisible. A las cosas visibles se acceden por lo que dictan nuestros sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos sentir. A lo invisible se accede solo mediante la fe. ¿Cuántos lo creen? Solo mediante la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe manifiesta lo invisible de Dios, lo invisible, para hacerlo visible. Porque por la fe entendemos que Dios creó todo el universo a través de su palabra, de modo que todo lo que vemos fue hecho de algo invisible, algo que no podíamos ver, pero por su palabra Dios creó todas las cosas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Los milagros, las conquistas y la victoria llegan cuando se manifiesta la fe de Dios. Dice el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, y esta es la fe, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Para vencer la adversidad, para vencer las circunstancias, para vencer los problemas, la crisis, la escasez, lo vamos a hacer solo a través de la fe. La fe en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque en Él se origina la fe y en Él se perfecciona. Él es autor y consumador de la fe. Cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, nada de nuestro entorno nos hará tambalear ni dudar acerca del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Una iglesia que avanza es aquella que predica el evangelio y hace discípulos. Marcos 16:15. Marcos 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La iglesia no puede avanzar si no predica el mensaje único que puede cambiar las vidas de las personas.
Anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el método de Dios para salvar a la humanidad y dar a conocer su inmenso amor por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única manera de dar a conocer ese mensaje de amor por la humanidad, ese mensaje de salvación para la humanidad, es a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar a conocer esas buenas noticias para esta nación, para este país, para cada persona. Debemos hacerle saber que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús, que Él entregó su vida en una cruz y derramó su sangre y murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos y ahora mismo está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, intercediendo para que podamos ser salvos en su nombre. ¿Cuántos lo creen? Marcos 28, 19 y 20. Mateo 18. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. La iglesia, para poder avanzar, debe ser una iglesia nutrida, una iglesia alimentada con las enseñanzas cristocéntricas, porque es vital para mantener la salud espiritual del creyente y así poder enfrentar las complejidades de la vida. Una iglesia que avanza debe aconsejar, una iglesia que avanza debe adiestrar, una iglesia que avanza se debe organizar, se debe alinear, se debe entrenar de acuerdo a los principios divinos expresados en la Biblia. Una iglesia que avanza necesita ser formada, necesita ser capacitada, discipulada. Por eso el Señor ha puesto en el corazón de nuestro Padre espiritual discipular a la iglesia, que la iglesia entre en el proceso de discipulado. Gánate un alma y camina con ella hasta que se establezca. Palabra de Dios revelada al Padre de esta casa. Gánate un alma y camina con ella hasta que se establezca. Porque la instrucción, la enseñanza, el buen consejo de Dios va a hacer al creyente un creyente estable emocional y espiritualmente. Discipular. Y dice 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras, el hombre de Dios esté completo y enteramente preparado para toda buena obra. La iglesia debe formar creyentes llenos del Espíritu Santo, cimentados en la palabra de Dios, ser discípulos y multiplicarse en otros. ¿Cuántos lo creen? Una iglesia que avanza es aquella que vive en santidad. Necesariamente, para que una iglesia pueda avanzar, debe separarse por completo del pecado. Estamos llamados a vivir una vida íntegra, pura, de testimonio, que la gente pueda ver en nosotros al Cristo que predicamos, que la gente pueda ver en nosotros al Dios que servimos, que nuestra conducta sea la apropiada, que nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario reflejen a ese Cristo. Debemos demostrar que conocemos a Dios no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. No solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Un día me conseguí un hombre en San Félix, indigente. Lo llamaban le decían el loco de Río Caribe.
Y llegó un señor y me dice, ¿usted puede colaborar conmigo y quitarme esa persona de aquí que me corren los clientes y está hediondo y tal y cual? Y yo, ¿cómo no? Ya converso con él. Y lo llamo y lo abrazo. Y digo, compadre, hágame el favor. Hermano, tenga la bondad, tú puedes, porque él gritaba mucho y hablaba cosas, pero así a voz viva. Y le dije, vente, acompáñame. Hermano, ve, tú puedes hablar lo que quieras, tú puedes permanecer en este lugar, puedes decir, si quieres puedes hasta predicar, pero en este lugar no perturbe la paz ajena, la paz de los demás. Hermano, tranquilo. Gracias, sargento. Un día me fui de viaje a Yaguaraparo con un compañero, con el compañero Silva. Fuimos a visitar a su suegro que le dio un ACV. Y estábamos por allá orando en la casa del suegro. Y él me dice, acompáñame al mercado. Vamos a comprar unas cosas para la casa. Y me fui en un carro con Silva. Cuando mi sorpresa, veo al loco de Río Caribe predicando, declarando un salmo a unas personas. Y me quedé sorprendido. Y me le acerqué y le dije, Dios te bendiga. Y él me dice, amén, varón, Dios te bendiga poderosamente, que el cielo se abra sobre tu vida. Y empezó a declararme un salmo, una cosa ahí. Y yo me quedé sorprendido. Y yo le digo, ¿tú te acuerdas de mí? Tú no sabes quién soy yo. Me dice, yo me acuerdo de ti. Y me dice, yo le pregunto, ¿quién soy? Tú eres el sargento de allá de San Félix. Te recuerdo porque fuiste el único guardia que nunca me dio un golpe. Fuiste el único guardia que nunca me maltrató. Por eso debemos dar testimonio. Nuestros hechos deben hablar más que nuestras palabras. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Póngase sobre sus pies. Una iglesia que avanza refleja el amor de Dios. Una iglesia que avanza tiene bien definida su visión, está clara en su visión, está determinada en cumplir con su misión. Una iglesia que avanza está sostenida por sus valores espirituales, la adoración, el amor, el evangelismo, el discipulado, la excelencia. Una iglesia que avanza es una iglesia que ama a Dios con todo su corazón. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y pida al Espíritu Santo en esta mañana. Déjese tocar por el Espíritu Santo.